Bueno, les damos la bienvenida. Esta es la última clase sincrónica del curso de Burnout. Espero que lo disfruten, que saquen el mayor provecho con Nicole, que ella tiene excelente disposición, la ha tenido siempre, así que aprovechen de hacer todas las preguntas que necesiten y cualquier cosa también me pueden preguntar a mí en temas de conexión y de la plataforma. Les voy a dejar el correo en el chat para que nos puedan escribir ante sus dudas. Así que los dejo con Nicole y que tengan una muy linda clase. Gracias. Gracias, María José. Ya, Muchas gracias. Gracias. ya, que estén bien. Ok. Bien, nuestra última clase. ¿Cómo estamos de ánimo para esta última información? Bien, ¿han podido revisar el último contenido en la plataforma? Sí. Sí, sí, genial, genial, ya. Sí, la misión de hoy día es que me bombardeen con preguntas, ¿ya? Así que voy a compartirles mi pantalla y vamos a comenzar. ¿Recuerdan dónde quedamos? Ok. Habíamos quedado, ¿cierto? Bueno, estábamos hablando de mindfulness, hicimos una práctica también, y habíamos quedado en esta última parte que tenía que ver con los aspectos claves del mindfulness, ¿cierto? A ver, déjenme revisar. Ah, ya, María José, veía que había un mensaje ahí en el chat. Ok. Pregunta, después de la clase anterior, ¿tuvieron oportunidad de indagar un poco más acerca de mindfulness? ¿Les quedó algo ahí dando vuelta, alguna pregunta sobre lo último que conversamos de mindfulness? Eh, bueno, yo, por lo que habían explicado los compañeros y hacían sus intervenciones, de que todos hacemos mindfulness y no nos damos cuenta, y Sí, ya lo estamos haciendo. genial. Tal vez es tomar más conciencia del momento en que uno está, no sé, preocupado de comer, que es las horas de almuerzo. De pronto a nosotros hasta comemos en los escritorios, porque no da el tiempo. Y yo digo siempre bajar la cortina. Yo bajo la cortina, bajo mi computador y quedo con la pantalla de descanso, y trato de no, bueno, me resulta, de no estar con el computador y con tu plato ahí al frente del computador, sino que girarte, si ya no alcanzas a bajar al casino, y tranquilamente comerte y disfrutar tu comida, aunque Bien. sea en 15 minutos, lo rápido que uno traga. Es una muy buena medida de autocuidado. El autocuidado va muy de la mano con la prevención del burnout. Entonces, todos esos pequeños detalles que podamos ir haciendo nos van a ayudar a conectar mucho mejor con un estado mental de menos carga, de más liviandad, de estar más conectado en el aquí y ahora, que era lo que hablábamos acerca de mindfulness. Y si bien comenzamos a descubrir esto que nos comenta, ¿cierto, Andrea? De que pareciera que todos hemos pasado por momentos mindful, ¿cierto? Y no nos hemos dado cuenta. Lo importante de eso es ahora poder ir notándolo hacia el futuro, ¿cierto? Cada vez que podemos estar en ese estado mindful, darnos cuenta de ello y tratar de quedarnos ahí un momento, permanecer algunos minutos, de tal forma que nuestro cerebro se vaya como reentrenando, ¿sí? A estar aquí presente en el aquí y ahora. Entonces, claro, la clase anterior habíamos quedado en estos aspectos claves del mindfulness, porque habíamos, bueno, visto esta imagen que es súper gráfica respecto a qué pasa en nuestra mente, ¿cierto? Cuando estamos en un estado de mente llena, que es esta de acá, y cuando estamos en un estado de mente plena. Mente plena sería mindfulness, ¿cierto? Entonces, esto muestra muy bien cuál es la invitación que nos hace mindfulness, ¿cierto? Y lo que a nosotros nos podría ayudar muchísimo para poder reducir nuestros niveles de estrés y prevenir el síndrome de burnout, que es nuestro tema central del curso. Entonces, el mindfulness tiene aspectos claves, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de mindfulness en el contexto laboral. Les cuento que mindfulness en realidad, cuando
cuando ya se occidentalizó, ¿cierto? El primer programa de mindfulness que hubo fue en un programa intrahospitalario relacionado con poder ayudar a pacientes con dolor crónico. Entonces ya vemos que mindfulness se inserta como en la salud de manera súper potente, pero hoy en día mindfulness está inserto en la educación, en establecimientos educacionales y está inserto también en distintas organizaciones y empresas con programas súper establecidos y con su metodología propia para poder desarrollar una mente mindful en sus trabajadores. Entonces, el mindfulness hoy en día es una estrategia potente y se está haciendo cada vez más popular y más masiva en ambientes organizacionales para poder prevenir el síndrome de burnout y reducir niveles de estrés. Ahora, ¿cuáles son estos aspectos claves, cierto? Primero, la conciencia del momento presente, que hemos visto que en esta sociedad que de repente va tan rápido y estamos tan en piloto automático, nos hemos perdido del momento presente, nos hemos desconectado de este momento presente. Entonces, mindfulness, su primer aspecto clave es que nos permite esta conciencia. Segundo, también nos facilita la respiración consciente. Si bien la respiración la utilizamos en distintas metodologías de meditación y distintas prácticas de autocuidado, la meditación en mindfulness parte primero como la primera invitación de anclaje atencional, ¿sí? Es decir, la respiración es lo primero que tenemos disponible en el aquí y ahora para poder anclar nuestra atención ahí, en ese factor, en ese elemento, y desde ahí poder traernos cada vez que necesitemos al momento presente. También nos ayuda muchísimo en la gestión del estrés, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Mejora además la concentración, porque imaginemos que al no estar como inmersos en este piloto automático, ¿cierto? Donde todo pasa rápido y ponemos poca atención a los detalles, esto viene a ayudarnos a que nosotros podamos permanecer concentrados en algo que está ocurriendo en este momento y sostenernos también ahí. Sostenernos debido a que cuando estamos practicando mindfulness, no sé si recuerdan cuando hicimos el ejercicio, habían partes donde aceptábamos que nuestra mente podía irse con algunos pensamientos y sin embargo nuestra tarea en ese momento era solamente observar el pensamiento como una nube que pasa en el cielo, ¿cierto? Y a raíz de esto volver amablemente al ejercicio y sin juicio, sin criticarnos, ¿cierto? Por haberse ido de alguna manera nuestra mente, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio que hacemos constantemente en mindfulness nos permite estar mucho más concentrados en una tarea, ¿sí? Además, también nos permite la toma de decisiones informadas, porque si comenzamos a tener este espacio en que podemos conectar con lo que está ocurriendo y damos espacio a este paréntesis que en algún momento también conversamos, ¿cierto? Que ocurre entre un estímulo y una respuesta, que este paréntesis a mí me permite pensar, me permite planificar, me permite organizar, ¿cierto? Nos va a permitir a nosotros tomar decisiones mucho más informadas porque nos va a entregar el tiempo necesario de poder ser conscientes nuevamente de todos los elementos que están puestos sobre la mesa para poder tomar una decisión. Además de eso, también reduce, ¿cierto?, la reactividad emocional. Cuando nosotros solemos estar en piloto automático, surge un estímulo y respondemos rápidamente, ¿cierto? Y a veces nuestra impulsividad emocional se eleva muy rápido, sobre todo cuando ya tenemos niveles de estrés ya establecidos en nuestro organismo. Entonces, el mindfulness también nos va a ayudar muchísimo a que esta reactividad como que se pueda enlentecer de alguna manera y que nos permita poder reaccionar frente a nuestras emociones de una manera más pausada, de una manera mucho más mejor gestionada de alguna manera, ¿sí? Para que lo podamos conectar también con lo que hemos visto acerca de la inteligencia emocional. También fomenta muchísimo la empatía, ¿sí? Porque al estar en un estado de calma mental nos permite también conectar con otras personas de mejor manera y esto nos lleva claramente a mejorar nuestras relaciones interpersonales y por consecuencia también tener un clima laboral mucho más positivo. Y también aumenta muchísimo la resiliencia. Cuando yo me voy dando cuenta de que frente a un momento adverso, alguna dificultad, algún desafío en el día a día, yo puedo actuar de una manera distinta, es decir, con menos reactividad emocional, ¿cierto? Tomando mejores decisiones, más concentrada en lo que está ocurriendo y gestionando mi estrés, yo comienzo a elevar mi sentido de autoeficacia, ¿sí? De sentir que yo puedo realmente hacer frente a esa adversidad, ese desafío o esa situación que surgió en un momento determinado. Y esto va aumentando mi nivel de confianza en mí mismo o mí misma, ¿cierto? Y por lo tanto aumenta mi sentido de resiliencia.
que es esta capacidad que tenemos las personas de poder levantarnos frente a la adversidad, pero no solamente poder hacer frente y levantarnos, sino que también hay otro componente que es muy importante, que es el hecho de poder tener aprendizaje respecto a lo que nos ha pasado. Entonces, no solamente nos levantamos de la adversidad, sino que además hemos aprendido, incorporado algo nuevo que nos permite en un futuro enfrentar una situación similar, pero ya con un aprendizaje previo, que nos va a ayudar a poder enfrentar la misma situación de una manera mucho más adaptativa. Bien, ¿preguntas acerca de estos aspectos claves del mindfulness? Ok. Bien, entonces esta era la última parte del módulo anterior, ¿sí? Entonces aquí algunos pequeños recordatorios, ¿cierto? Que la inteligencia emocional en la organización, ¿cierto? Se refiere a esta capacidad de las personas y líderes para poder comprender, manejar y utilizar sus emociones de una manera mucho más efectiva en el entorno laboral. Y además de eso también esta inteligencia emocional y el mindfulness, ¿cierto? En la organización van a contribuir de manera muy significativa al éxito organizacional y al bienestar de todas las personas. Eso como cierre para el módulo anterior. Entonces, el día de hoy, nuestra misión, ¿cierto? Es nuestra última clase. Vamos a tratar de generar hacia el final de la clase algún espacio más como de conversación, más que de contenido, para que podamos hacer como una revisión de todo lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿sí? Y preguntas que ustedes puedan tener. En el módulo de hoy vamos a revisar las herramientas para la gestión emocional, ¿sí? Entonces nuestro objetivo principal va a ser gestionar herramientas emocionales que nos permitan un mejor manejo del estrés y la ansiedad en situaciones que son complejas. Y para ello tenemos algunos contenidos propuestos, ¿sí? Primero, poder revisar una técnica, una estrategia que se llama la rueda de la vida, que nos va a permitir a nosotros poder observar de manera muy gráfica nuestro propio desarrollo en distintas áreas y cómo nosotros queremos enfrentar el desarrollo en esas distintas áreas para poder a lo mejor sentirnos más satisfechos, ¿sí? Con nuestra vida. Vamos a raíz de eso también a observar que hay ciertas creencias limitantes, ciertas creencias liberadoras que nos van a ayudar a nosotros a poder adaptarnos a situaciones, poder transitar de un estado de malestar emocional hacia uno de bienestar emocional. Vamos también a hablar acerca de autoestima y también finalmente del autoconcepto, ¿sí? Que ahí hay algunas distinciones importantes. Entonces, para comenzar, tenemos, ¿cierto?, esta técnica maravillosa que sirve muchísimo, que es la rueda de la vida. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de aplicarla y ejercitar con ella, ya sea a partir del contenido que está en la plataforma o quizás antes de este curso, ¿no? Ok. No. Bueno, esta rueda, si ustedes la ven, que parece una pizza, ¿cierto? Esta rueda se divide en 8 áreas principales, ¿sí? La propuesta principal es esta, una rueda que se divide en 8 partes iguales, ¿cierto? Y que tiene aquí en la parte exterior, ¿cierto? Una pequeña etiqueta que viene como a mostrar cuál es el área que está contenida en esta parte de la rueda, ¿cierto? Amigos, salud, dinero, amor, familia, profesión, desarrollo personal y ocio. Estos son algunos ítems propuestos, ¿cierto? Por el autor de la rueda. Sin embargo, nosotros podemos utilizar esta técnica poniendo nuestras propias áreas de la vida que más nos interesan o la que más estamos priorizando en estos momentos. ¿Cuál es el sentido de esto entonces? Si ustedes se fijan bien, esto tiene algunos círculos, ¿cierto? En un tono un poco más claro, pero que van desde el centro hacia el exterior expandiéndose, ¿cierto? Y no sé si logran ver bien, pero aquí tenemos una numeración que va de 0 a 10, 0 en el centro y 10 en el exterior. Entonces, lo que propone esta rueda es que nosotros podamos preguntarnos a nosotros mismos, por ejemplo, ¿qué grado de satisfacción siento yo con el área de, por ejemplo, de la familia, ¿cierto? En mi caso. ¿Qué tan satisfecho me siento con esta área en mi vida? ¿Cómo yo evaluaría esta área de 0 a 10? Siendo 0 como la evaluación más baja y 10 la evaluación más alta, correspondiente como a mayor satisfacción.
Entonces, por ejemplo, supongamos, sí, la verdad es que yo respecto a familia me siento bastante satisfecha, siento que tengo una relación muy amable, afectuosa con ellos y que además eh, me gustaría verlos mucho más de lo que los veo. Por lo tanto, si bien lo evalúo muy bien, siento que algo me falta todavía para poder compensar esta área en mi vida. Por lo tanto, yo no voy a evaluarlo con un 10, sino que lo voy a evaluar, por ejemplo, con un 7. Y voy a marcar acá, ¿cierto? Voy a marcar un pequeño punto y lo voy a dejar ahí, en el 7. ¿Sí? De tal manera que con cada una de estas áreas nosotros vamos a ir marcando una evaluación de 0 a 10, ¿cierto? Y una vez que nosotros tenemos este punto en cada una de estas áreas, vamos a unir cada uno de los puntos y se nos va a formar al centro de este círculo una especie de telaraña, ¿sí? Y esa telaraña la vamos a sombrear y va a reflejar, va a marcar, ¿cierto? O nos va a mostrar de manera muy gráfica la armonía o disarmonía que tiene esta rueda en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, a ver, voy a tratar de dejar de compartir un momento porque los quiero invitar a que cada uno en este momento pueda realizar la rueda, ¿ya? Se las voy a volver a mostrar para que la vayamos haciendo juntos. A ver, espero que todos tengan a la mano algo donde poder escribir. Yo ya anoté, ya anoté. Ay, Ok, ¿todos pueden verla ahora? sí, Sí, se ve ya. bien. Sí. Ok. Entonces vamos primero que todo haciendo cierto nuestro punto que va a marcar de alguna manera, va a dejar una pequeña marca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en salud, ¿qué tan satisfecho me siento con esta área en mi vida? Esto es muy personal, ¿sí? Le doy una evaluación de 0 a 10. Yo le voy a dar un 7. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Vamos con el área del dinero. ¿Qué tan satisfecho me siento yo con esta área en mi vida? ¿Cierto? De acuerdo a lo que a mí me interesa respecto al dinero, ¿cierto? Cada uno tiene ahí sus intereses diferentes respecto a una misma área. Voy a marcar por ahí un 8. Esto es ejemplo, ¿ah? No me acuerdo, el día viernes trabajé esta técnica también allá en Quillota, me tocó viajar para allá y puse muy malas calificaciones en todas las áreas. Entonces, uno de los participantes me dice, pero usted es psicóloga, ¿por qué le va tan mal en la vida? Entonces, esto es solo ejemplo. En el área del amor, ¿cierto? Vamos a ir marcando por ahí. Vayan haciéndolo con todas las otras áreas. Bien, una vez que yo tengo el puntito, ¿cierto? Marcado ahí de la evaluación que yo le di, voy a ir uniendo estos puntos, ¿sí? Entonces, quizá no nos va a salir perfecto, pero lo importante es que se vea que están unidos. Y una vez que he unido todos los puntos, vamos a sombrear la parte interna.
Ok, a mí me ha quedado algo más o menos así. Ah, Bien. ¿Quién completó ya su rueda de la vida? Ok. Andrea Ide, ¿podrías comentarnos más o menos cómo está tu rueda? ¿Qué es lo que pudiste observar? ¿Cómo te ayudó la herramienta? hola, profe, hola a todos. Igual es como parecía la que hizo usted. Sí. Ay, como, ay, ¿dónde está la cámara ahí? Hoy Es como sí, se parecen sur. bastante. Sí. Porque en realidad para mí, por ejemplo, el desarrollo personal es súper importante, entonces lo puntué como 10. La salud, debería preocuparme más, entonces lo puntué más bajo. Y así, pues, o sea, es como no muy equilibrada en realidad. Ya, ahí tenemos una primera conclusión importante, que ¿cierto? Es no muy mirar mi equilibrada. vida en las áreas que a mí más me interesan y poder notar que esto no está muy equilibrado, ¿cierto? Eso ya es la primera información súper potente para ti. Sí, sí, no muy equilibrado. Y hay obviamente cosas de las cuales hacerme cargo e implica el poder distribuir mejor la energía, los tiempos, porque evidentemente cuando uno le interesa algo, uno le dedica más energía, más tiempo, y en desmedro de otras cosas que a la larga igual son importantes y uno lo necesita para tener una vida equilibrada. Por ejemplo, yo debería hacer más actividad física, preocuparme más de mi salud. Entonces tengo que ir equilibrando mis tiempos y ir poniendo energía también en ese aspecto de mi vida, eh, Ujú. por, un- por ejemplo. Imagínate, con un ejercicio que nos tomó tal vez 2 minutos en poder completarlo, sacaste muchísimas conclusiones. ¿Les Una pasó buena también esto? Yo práctica. también vi y bastante equilibrado, a excepción de la parte de salud, no por no tomar en cuenta o no controlarme, sino por cosas que ya están ahí, que son parte de mi herencia, digamos, porque yo tengo diabetes y la diabetes, lamentablemente en mi caso, es más carga genética, porque Mm, levanto una piedra y tengo un familiar desde mis abuelos diabéticos pasando por padre, madre, hermanos, primos, tíos, de todo. mm, Estoy constantemente controlándome, llevo bien mis controles, todo, em, pero igual ahí la salud un poco resentida. Aunque en general lo demás, lo de dinero, no me preocupo. Acá en general los sueldos del Poder Judicial malos no son. De repente uno se ve un poco estrecho por alguna cosa, pero en general andamos bien, digamos. ya, Eh, la familia también es una de mis prioridades y en general todo está bastante bien. Yo veo que un poco le dejo poco tiempo al ocio. ya. Impor- Ando haciendo muchas cosas y esa es una de mis partes más bajas, junto con la salud. La salud por otras cosas, pero el ocio lamentablemente no darse el tiempo de no hacer nada, que es bueno de repente. Ok, Olivia, gracias. ¿A alguien más alguien más puntuó muy bajo en ocio? ¿No? Blanca, parece que tú quieres. Sí, no voy a activar el audio, Nicole, ahora sí. Sí, yo soy amante del ocio, así como que lo necesito. Ya, No sé, pues yo fui mamá geriátrica, digo yo. Entonces, cuando fui mamá, mi ocio se fue a la chuña. Nunca más tuve ocio. Entonces, de hecho, mi rueda fue uno de los más bajos. Y ya, lo añoro, lo necesito y trato de buscar espacios de ocio, no los consigo. ya, ok, 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 muy buena información también la que obtuviste. Bueno, esta herramienta, como yo ya le comentaba, es una herramienta que, claro, viene dada así con 8 áreas y esas son las áreas que están ahí etiquetadas, pero ustedes la pueden adaptar a cualquier cosa que ustedes quieran.
Por ejemplo, si yo solamente quiero ver mi rueda de la vida respecto a mi prevención del estrés, a lo mejor yo podría segmentarla en 8 partes, en 4 partes, las partes que yo necesite, ¿cierto? Y estas etiquetas transformarlas en solamente etiquetas que tengan relación con la prevención del estrés. Por ejemplo, me gusta el yoga, ya, un área de yoga. Me gusta el mindfulness, un área de mindfulness. Me gusta tener tiempo para estar yo solo o yo sola, ¿cierto? Ya, un área de eso también. Entonces ahí vamos viendo y evaluando más o menos cómo estamos retribuyéndonos a nosotros mismos ese autocuidado que tanto necesitamos, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, al momento de haber hecho este gráfico, inmediatamente comenzaron a dispararse en ustedes ideas de tomar decisiones respecto a algo, ¿cierto? Por ejemplo, sí, yo veo que en realidad en esta área no tengo muy buena evaluación, entonces yo creo que lo que me hace falta es esto. Ya nos da una idea, una decisión hacia dónde encaminarnos. Entonces es una rueda que además nos moviliza muchísimo a realizar acciones inmediatas. En el corto plazo, en el largo plazo, eso ya va a depender de cada uno, ¿cierto? Y es una rueda que además la pueden implementar en distintos momentos de sus vidas. Probablemente si ustedes la realizan hoy y la realizan el próximo mes, quizás va a haber ahí alguna variación importante. Y esas variaciones también es muy bueno incorporarlas porque también si, por ejemplo, hemos estado trabajando en el caso de esta rueda que estamos viendo, ¿cierto? Ya tengo poco desarrollo personal, ¿qué me está pasando con esto? Yo creo que debería tener más momentos de introspección, que debería a lo mejor trabajar un poco más mi regulación emocional, que a veces me trae algunas dificultades, y lo trabajo este mes. Probablemente el siguiente mes ya no voy a puntuar ahí, sino que voy a puntuar acá. Y miren la satisfacción que se siente poder completar un poquito más esto, ¿cierto? Y poder ver que ahora mi gráfico es un poco más armónico, más rellenito, más gordito, ¿cierto? Entonces, eso también va aumentando nuestro sentido de autoeficacia, potencia nuestra resiliencia, ¿cierto? Es muy beneficiosa esta rueda. Bien, entonces, hay algunas creencias que nosotros tenemos respecto, voy a dejar de compartir la rueda, ¿ya? Hay algunas creencias que nosotros tenemos respecto a estas áreas y respecto en realidad a distintas cosas de nuestras vidas, ¿ah? Por ejemplo, respecto al ocio. ¿Quién podría comentarme qué cree respecto al ocio? ¿Qué creencias tiene respecto a los espacios de ocio? Se le Aprovechar los considera, tiempos. Ah, perdón, perdón, Paula, dale. se le considera algo malo antes. Al menos mi idea de más chica era como que era algo malo, Ya, perfecto. Era como una pérdida de tiempo muchas veces, ¿cierto? Ujú. claro. Ok, Ahora ya de grande ya no, ya me di cuenta que es necesario. exacto. ¿Alguien más quería ahí decir algo respecto al ocio? Sí, yo me cuelgo o me sumo lo que dijo Paula, porque cuando estábamos más chicos era como, ¿cómo? No estás haciendo nada, pero hay tantas cosas que hacer. Cuando tú estás acostado viendo tele o estás acostado haciendo nada, y eso como que te hacía sentir culpable. Pero creo que el ocio va muy ligado al desarrollo personal, en ¿En cómo qué tú, sentido, en, Andrea? en cómo tú puedes aprovechar ese tiempo de no hacer nada en tus vacaciones o saliendo de tu trabajo y aprovechar, aunque sea una media hora de tiempo de tu ocio, es tuyo, hacer Ujú, lo que tú quieras. Y va sumado también a hacer el ejercicio, pero tú sola o tú solo, no siempre estar compartiendo con alguien o estando, que haya gente contigo. Tú también puedes estar, no sé si desconectada, pero uno tiende como a preocuparse del resto de la gente cuando está cerca de ti, pero tú quieres aprovechar tu ocio. Yo creo que pasa más cuando tú estás de vacaciones, o tienes días de permiso, o estás el fin de semana, que mucha gente a lo mejor no puede hacer de echarse a la cama a ver una serie, mm, que hacer una maratón de una serie, por ejemplo. Porque mm, tenés que ir al supermercado, porque tenés que ver cosas de la casa, porque preparar almuerzo, ese tipo de cosas como que eso perturba. ujú. Y Sí. ahí está como ligado a tu desarrollo personal, a sentir que no es culpa, que no hay una culpabilidad, que
lo estás haciendo para tu salud, para si tú estás bien, si tú estás integrando cosas buenas para ti en tu mente, eso lo expresas, te desarrollas mejor, puedes hacer contacto más con tus amigos. Por ejemplo, a mí en los amigos me salió súper bajo. Ujú, Amigos que no son familiares, porque para mí mis amigos son mis hermanos. Tengo muy buena relación con ellos a lo ujú, largo de la vida. Yo tenía tengo amigos, pero no he tenido el contacto con ellos desde el colegio. Pero ahí nos hemos ido cada uno con su familia y dejas de tener el contacto. ujú. Sí, me hace pensar todo lo que comentas y también cuando decías, cierto, que como que estos espacios de ocio se dan mucho en las vacaciones, se dan mucho cuando hay algunos días libres o ahora este feriado XL, ¿cierto? 18. Em, claro, asociamos el ocio o esperamos a que lleguen esos momentos para tener espacios de ocio. Imagínense lo normalizado que tenemos el asociar vacaciones con ocio, ¿cierto? Y no incorporar el ocio como un hábito diario, ¿cierto? Tan importante como, por ejemplo, sentarme a cenar, tan importante como no sé, tener un momento de conversación con alguien dentro del día, ¿cierto? Entonces, el ocio sí es parte importante de las personas y siempre nosotros, cuando somos adultos, somos súper restrictivos con los espacios de ocio para nosotros. Pensemos que cuando nosotros miramos a los niños, ¿cierto? Desde nuestra tendencia tan adultocentrista muchas veces, nosotros miramos a los niños y decimos, bueno, los niños también tienen que aburrirse, no tienen que estar sobreestimulados porque en el aburrirse encuentran la creatividad, encuentran más autonomía, encuentran la forma de gestionar su propio espacio de aburrimiento, ¿cierto? Pero nosotros no hacemos eso con nosotros, no lo aplicamos para nosotros. Entonces, también es una buena forma de poder entender que en ese espacio de ocio encontramos riqueza. Y esa riqueza tiene que ver con potenciar mi mente creativa, con potenciar mi mente que a lo mejor tiene tantos deseos sin cumplir, ¿cierto? Como por ejemplo el dormirme una siesta, por ejemplo el verme ese capítulo de la serie que tanto he querido ver, ¿cierto? Entonces, el espacio de ocio, más allá de tener que esperarlo por largos periodos para poder llegar a un momento de un feriado largo, de vacaciones, yo les invito a que lo empiecen a incorporar a diario. Media hora en el día ya es importante y suficiente, ¿cierto? Para sentirnos un poquito más liberadas. Y a veces es verdad que nosotros sentimos que nuestro día está tan lleno de cosas que el trabajo, que la paternidad, la maternidad, ¿cierto? Que además los que tienen mascota, que el paseíto diario, que un montón de cosas que hacer, que además también ese momento, no sé, en la tarde en que me conecto a estudiar, a lo mejor hay unos que trabajan y estudian, pero finalmente, ¿cuál es el espacio que estamos utilizando dentro del día para nosotros? Para no llenarnos de estrés, para no llenarnos de esa carga, para no tener esa mente llena que veíamos a partir del mindfulness, ¿cierto? Entonces, son cosas muy importantes que hay que ver. ¿Ustedes están viendo mi pantalla en estos momentos? ¿No? Sí. Ah, ya. Ah, no, ¿Sí? No, ya la no le vemos usted. comparto todavía. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, Ahora sí. Ya, ahora sí. súper. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque a veces tenemos creencias que nos van a limitar o nos van a facilitar el mayor desarrollo en una área u otra, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros creemos que el ocio es algo malo, es algo que en realidad habla de que yo soy una persona a lo mejor perezosa, una persona que no le da utilidad a su tiempo, ¿cierto? Si tenemos todo ese tipo de creencias, muy probablemente vamos a limitar muchísimo nuestro espacio de ocio y lo vamos a llenar de actividades para que ese espacio no surja, no florezca, ¿cierto? Bueno, esas creencias son más bien del tipo limitantes, ¿cierto? Una creencia limitante es aquella creencia que a nosotros nos hace de alguna manera limitarnos en nuestro desarrollo, genera mucho autoboicot también ese tipo de creencia. Y son creencias que podemos tener en distintas áreas, ¿cierto? Por ejemplo, el área de los amigos. Si yo pienso, por ejemplo, no, es que en realidad yo soy una persona reservada, yo no necesito de amigos para poder sentirme bien. Me estoy limitando de espacios de conversación, de espacios de risa, de espacios de poder compartir, de sentirme contenido por otras personas, ¿cierto? Por el contrario, también hay algunas creencias que son facilitadoras que nos van a permitir mayor flexibilidad y nos van a permitir poder adaptarnos de mejor manera. Porque una creencia limitante en el fondo lo que hace es
eso es no poder adaptarnos a una situación, porque está tan arraigada esa creencia en nosotros que no nos damos la oportunidad de verlo de manera distinta. Entonces, dentro del contenido que ustedes van a encontrar en la plataforma, hay una sugerencia de una actividad, ¿cierto?, que se puede realizar para poder movilizar estas creencias limitantes. Y esto tiene que ver con que es muy importante, primero, ¿cierto?, poder identificar nuestra creencia, ¿cierto? Si no identificamos la creencia, la vamos a tener ahí muy oculta en nuestro inconsciente, funcionando muy en nuestro piloto automático y no en nuestra conciencia plena de lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces, lo primero es identificarla y podemos anotarla, ¿cierto? Podemos registrarla por ahí en alguna parte. Seguido de eso, lo importante que debemos hacer es explorar esta creencia, es decir, explorar qué origen tiene, qué experiencias a lo largo de mi vida me han llevado a tener esta creencia, ¿cierto? Porque las creencias surgen a raíz de experiencias de vida, experiencias ya sea desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, desde otras experiencias más cercanas a la etapa que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Pero tiene relación siempre con distintas cosas que hemos vivido. Entonces, explorar de dónde viene, por qué me es útil tener esta creencia, por qué me es funcional tener esta creencia, en qué me está aportando, ya sea aportando algo positivo o negativo, pero por qué me es funcional tener esta creencia. Y seguido de eso, buscar alternativas, ¿cierto? Por ejemplo, si mi creencia limitante es los espacios de ocio son para personas perezosas, por ejemplo, yo voy a explorar, ¿cierto? Y a lo mejor en la exploración me voy a dar cuenta, pucha, sí, la verdad es que cuando yo era pequeña, mi papá siempre estaba ahí diciéndome, ya, levántate temprano, ya, y haz esto, y anda a hacer tu cama, y ahora lavar esa loza, y ahora hacer tus tareas, y ahora esto, y así me fui pasando toda la vida, ¿cierto? Sintiendo que no podía tener espacios de ocio, porque en el fondo eso significaba que mi padre me veía como una persona floja, como una persona poco competente frente a la vida, ¿cierto? Supongamos, estamos haciendo un caso hipotético. Entonces, en buscar una alternativa, tal vez yo puedo creer, sí, a lo mejor un gran espacio de ocio, ¿cierto? Estar en un estado de ocio todo el día podría acercarse mucho al ser más perezoso, pero sin embargo, cuando es un espacio planificado y organizado, cambia su sentido. Y cambia su sentido y aporta más bien a mi bienestar y mi autocuidado. Es decir, si yo lo utilizo de manera intencionada, el espacio de ocio va a tener una intención específica que va a ser aportar a mi autocuidado, por ejemplo. Y ahí estoy generando alternativas a este pensamiento, es decir, el espacio de ocio no lo voy a tener 24/7, ¿cierto? Pero sí lo voy a tener de una manera planificada y organizada de tal forma que tenga una intención específica y eso va a aportar a mi mejor función, mi mejor adaptación en la vida diaria, por ejemplo. Seguido de eso, ¿cierto? Poder escribir una carta, ¿cierto? Son todas sugerencias, ¿sí? Podemos adaptar estos pequeños pasos a otras cosas que sean más cómodas para nosotros. Pero escribir una pequeña carta, ¿cierto? Donde nosotros nos dirijamos como a nuestro yo del futuro, ¿cierto? Siendo amables con ese yo del futuro y explicándole, ¿sabes qué, Nicole? En realidad, esta creencia está arraigada en ti debido a esto que has vivido, que si bien te ha hecho muy fuerte en este aspecto, también es importante considerar que no te está permitiendo realizar o adaptarte o transitar a un estado de mayor bienestar por esto, ¿cierto? Entonces nos escribimos a nosotros mismos y de esa manera también tenemos una bajada más comprensiva de esto que nos está pasando. Es importante también, seguido de esto, a lo mejor compartir esto que nos está pasando. Ya sea, no sé, por ejemplo, podemos identificar creencias limitantes entre nosotros, los colegas, cuando estamos en un mismo sector, ¿cierto? Por ejemplo, los de La Serena, los de Valparaíso. Y a lo mejor sentarnos un día solamente a compartir qué creencias limitantes hemos encontrado en nuestra narrativa interna, ¿cierto? Y cómo la hemos movilizado. Y eso también nos va a ayudar a nosotros para consolidar nuestro propio aprendizaje sobre nuestras creencias limitantes y también a mostrarle a un otro cómo a lo mejor esa persona también podría hacerlo. Y además de esto, reflexionar en torno a estas creencias, ¿cierto? El que nosotros podamos movilizar una creencia limitante y transformarla en una creencia facilitadora, ¿cierto? Nos va a permitir ser personas que se van a adaptar mucho mejor a la adversidad, que van a tener mayor resiliencia frente a la vida. Y eso es un indicador muy potente a la hora de tener que generar estrategias de prevención con el estrés y con el síndrome de burnout, ¿sí? Así es como se relaciona todo esto que estamos viendo con el síndrome de burnout.
Bien, preguntas hasta ahora respecto a lo que hemos podido ver. No es una pregunta, pero es algo que Ujú. eh, de siempre había no sé si un dicho, refrán, que decía que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y en el caso de mi familia, mi abuela siempre me acuerdo tenía unos libros que daban, no sé si el niño chileno, son muy antiguos, y daban distintas lecturas, lecciones, uno las podía leer, pero siempre con una base moral, y dentro de esos había mucho, mucho de esto, o sea, que no debían haber manos ociosas, ¿ya? Que Ok, siempre uno tendría que estar en actividad. Entonces, desde ahí, yo creo que una de las cosas que a mí me influyó en pensar en forma inconsciente a veces que uno no puede estar quieto. ajá, En la casa uno siempre tiene algo que hacer o en el trabajo. Entonces, la limitante para darte estos espacios de ocio que sí son buenos, pero en el caso mío, una gran como postura moral dentro de la familia o la casa, eh, viendo que desde pequeña mi abuela siempre nos tenía en su casa a nosotros cuando íbamos a pasar un fin de semana con ellos, cositas que hacer, que el costurerito, para poner botoncitos, como para jugar las niñitas chicas, un montón de cosas. Tanto mis hermanos varones también les tenían cosas, como para que uno no estuviera quieto sentado en un sillón todo el día. exacto, llenarnos de actividades, ¿cierto? Y es Claro. como funcionamos hoy en día, que tenemos un momento en que vemos que nos quedó tiempo, ¿cierto? Y que no tenemos nada que hacer ahí y nos desesperamos, más que sentirnos así como aliviados, empezamos a desesperarnos, así como a elaborar en nuestra mente muchas cosas que podemos hacer en ese momento. Y decimos, ya, entonces voy a aprovechar de ir a hacer esto y después voy a hacer esto y si alcanzo también voy a hacer esto, ¿cierto? Y estamos siempre percibiendo el tiempo como un tiempo que nos limita, como un tiempo que no es suficiente, ¿cierto? Porque cuando lo tenemos lo llenamos de muchísimas cosas. Y qué interesante esto que comentas, Olivia, ¿cierto? Y yo, de hecho, noté la frase, ¿cierto? Dijiste, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Quizás ahí en esa frase que tú al recordarla con mucha claridad, tal vez también hoy en día se ha convertido en alguna creencia, ¿cierto? En ti. Y si lo vemos como una creencia, podríamos a lo mejor, para tratar de movilizarlo, ¿cierto? A modo de ejemplo, tal vez observar que en esta frase, la ociosidad es la madre de todos los vicios, la palabra ociosidad no es la parte negativa de la frase, sino la palabra vicios, ¿cierto? Porque la palabra vicios tiene una connotación muy negativa. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos cambiar la palabra vicios por otra, ¿por cuál podría ser en esta frase que dice la ociosidad es la madre de todos los vicios? Voy a escribir acá en el chat. Podría ser problemas. Perdón, Francisco, ¿puedes repetirlo? Podría ser problemas. Ya, ok, si nosotros dijéramos la ociosidad es la madre de todos los problemas, también estamos dándole una connotación negativa, ¿o no? ¿Cómo podemos tal vez cambiar la palabra vicio por algo que nos haga darle una connotación un poco más amable a esta frase? Yo le pondría la ociosidad es la madre del bienestar. Ya, perfecto, sí. Sí. Excelente. Y así como Blanca le pone la palabra bienestar, todos podemos poner una palabra distinta, ¿cierto? Que nos haga mayor sentido y nos ayude a poder cambiar como esta creencia. Esta frase, por ejemplo, yo la conocía más como la sociedad es la madre de todos los inventos. Y para mí los inventos son tremendamente positivos, o sea, vienen desde la creatividad, vienen desde la innovación, ¿cierto? Vienen desde la capacidad de poder impactar con algo nuevo, con la novedad. Entonces ahí es como nosotros podemos ir observando nuestras creencias y si la anotamos, como lo hemos hecho ahora, ¿cierto? Por ejemplo, en el chat, nos es mucho más fácil observar cada uno de sus componentes, como componentes, cada una de las palabras que tiene, ¿cierto? Y Yo desde ahí creo, tomar algunos cambios, ¿sí? yo creo que a lo mejor hay otra cosa que era la madre
La necesidad es la madre de la inventiva. Entonces, poner ahí la parte necesidad. La ociosidad es la madre de la necesidad. Y ahí le damos Súper. otro giro. También. Andrea, ¿se te ocurrió algo más? Eh, Ah, perdón. Andrea Ide, vamos al tiro contigo, que la Andrea más tenía su manito ahí levantada. Veo que esto da a muchas personas de pronto cuando empezamos a explorar nuestro desarrollo personal, da miedo estar solo, porque Sí. siempre hemos estado, o muchas personas, siempre ocupadas por otras personas, o a otras personas hacia otras personas, y, y te da miedo estar solo, porque no sabes estar contigo. Ujú. También pasa muchísimo en nuestra sociedad. Ujú. Claro, pero siempre estás dependiendo de algo, haciendo algo a alguien, o haciendo cosas que tú tomas responsabilidades o estás tan de chica con el rol que sigues viviendo igual como vivían tus padres, tus abuelos, entonces agarras esos patrones y no los sueltas y nunca le haces el quiebre. Ujú. Y ahí va la gracia o no sé, el darte cuenta de que esos patrones no son así, que tú Ujú. le puedes hacer el quiebre y compartirlo, conversarlo. Lo que te habían dicho, vaya, acarrea hasta la religión, no sé, las formas de vestirte en el lugar donde naciste, las creencias. Y tú Exacto. puedes dar un concepto totalmente distinto de tu mundo, de tu realidad, frente Ujú. a lo que tú has vivido. Puedes tener también tus creencias y no tienen por qué pasar, no tengo por qué yo también pasárselo a mis hijos, porque los encarcelas en algo que para ti te ha dado resultado o lo has ido arrastrando y piensas que es bueno para ellos, pero no es así, ellos son personas totalmente individuales, igual que nosotros. No hay Claramente. otra Andrea, no hay otra Nicole, no hay otra Blanca. Tú brillas solito. Y eso es lo que hay que pulir. Y a muchos les da miedo hacer eso, Ujú. porque puedes encontrar cosas muy feas. Sí, hay que ser, requiere cierta cuota de valentía al enfrentarse a uno mismo, a lo que uno es. Así es que no es un camino fácil. Robinson, dame un momento que Andrea Ide quería decir algo después de Andrea Muad y ahí voy contigo. Sí, profe, yo quería preguntar que en realidad el ocio, según lo que estábamos conversando, el ocio se entiende como el no tener actividades, como el descansar, así como yo estoy ociosa porque llego y, no sé, recuesto en mi cama o veo series. Lo pregunto porque en realidad yo entiendo que el ocio es realizar actividades que no tengan que ver necesariamente con tu trabajo o con obligaciones, por ejemplo, tú tengas en tu casa. De hecho, Ujú. el antónimo de ocio es trabajo y negocio. Entonces, el ocio, para mí, por ejemplo, es llegar y darme un tiempo para leer algo distinto, ir a caminar, ir al cine. No es no hacer nada, sino que es en realidad como alimentar aquella parte en mí que no tiene que ver con el trabajo ni con las obligaciones constantes, ya sea laborales o en la casa, sino que cosas que me alimenten en otros ámbitos de mi desarrollo como persona. Mm. Claro, Y es a que eso tiene sí lo entiendo como relación. ocio. Sí, exacto. El ocio es finalmente tiempo libre, ¿sí? Signifiquémoslo de esa manera, es tiempo libre. Pero en este tiempo libre nos pasa esto de que solemos llenarlo, llenarlo, llenarlo de cosas que a lo mejor no hemos hecho ayer y en otro momento y no aprovechamos ese tiempo libre. Y la idea es que el espacio sea efectivo, o sea, el espacio de ocio sea efectivo en la medida que este tiempo libre lo ocupas en actividades que a ti te resultan placenteras. Ahí estás haciendo un buen uso de tu tiempo de ocio. Robinson. Sí, más que nada, eso mismo que estaba hablando Andrea, es como, ¿qué es finalmente el ocio? ¿Cómo lo clasifico? Así como, porque en definitiva ya tengo un tiempo libre, chuta, tomo el celular, lo empiezo a ver, veo cosas, o prendo la tele, veo una serial en televisión,
O hago alguna actividad que no la tenía planificada, no sé, jardín, arreglo algunas cosas en el jardín. ¿Eso es ocio también? ¿Cómo lo... ¿Cómo tú evalúas si es que mm, esa actividad que estás haciendo es ocio? Es si es que calzó dentro de un tiempo libre tuyo y decidiste realizar una actividad placentera, ¿sí? Guiémonos como por esa definición. Un espacio de tiempo libre donde me dedico a realizar una actividad placentera. Si para ti, por ejemplo, ir a regar el jardín no es algo placentero, sino una responsabilidad que estás a lo mejor aplazando hace 2, 3 días porque no has tenido tiempo de hacerla, eso no es ocio, ¿cierto? Estás cumpliendo con más responsabilidades, estás haciendo algo que un compromiso que has estado aplazando, ¿cierto? Si te queda tiempo libre, por ejemplo, y en vez de irte a regar ese jardín, supongamos, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti, Robinson? ¿O qué sería una actividad placentera para ti? jardín? Ya, con el mismo ejemplo, si el jardín para ti sí es algo placentero porque te gusta muchísimo eso, entonces en ese espacio de ocio, darte esa oportunidad, estás teniendo un muy buen provecho de ese espacio, ¿sí? Entonces, el espacio de ocio es un espacio que debemos proteger y cuidar con cosas que para nosotros sean placenteras, ¿sí? Por eso es importante tener y planificar y organizar este espacio idealmente a diario, ¿sí? Por ejemplo, para mí una actividad placentera es leer un libro, ¿sí? Yo leo muchos libros, pero los voy avanzando, no sé, por ejemplo, llega el fin de semana y me puedo comer un libro en el fin de semana, pero en la semana avanzo súper poco porque mis espacios de tiempo libre son más acotados. Pero cuando yo tengo ese espacio, voy y disfruto leyéndome un capítulo más de ese libro, ¿cierto? Es mi espacio de ocio y yo decidí, porque es algo muy subjetivo, disfrutarlo con esa actividad que para mí es súper placentera, que no va a elevar mi nivel de estrés, que no me va a hacer sentir que estoy atado a esa actividad. Yo estoy decidiendo tener esa actividad en ese momento porque quiero tenerla, deseo tenerla. ¿Se va Ok, entendiendo ahí un poco más sobre el concepto del ocio? sí, gracias. Ok, Robinson. Bien, entonces, frente a esto, frente a todo este tema de las creencias, ¿cierto? Limitantes, facilitadores, muy importante generar algunas preguntas transformadoras para nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo te sientes al poder mirar y al poder adoptar esta nueva creencia que te empodera mucho más, ¿cierto? Y al notar cómo nos sentimos respecto a ese cambio, va a reforzar la idea de adoptar ese cambio como un hábito, como algo que yo quiero realizar. También podemos preguntarnos cuáles son las acciones concretas, ¿cierto? Que yo puedo tomar ahora para poder alinear mi compromiso, ¿cierto? Y mis decisiones con esta nueva perspectiva, ¿cierto? También otra pregunta transformadora que tiene que ver más con la creencia limitante podría ser cómo esta creencia limitante obstaculizó mi camino en experiencias de vida que ya he tenido, ¿cierto? De tal manera de poder capturar un espacio de aprendizaje también de todas esas experiencias y que eso refuerce la idea de no seguirlo perpetuando como creencia limitante, ¿sí? Entonces las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos son súper importantes. Espacios de reflexión, de introspección. Si no tenemos esos espacios no nos vamos a dar cuenta de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos un exceso, por así decirlo, de creencias limitantes, ¿esto puede tener algún impacto en nuestra autoestima? ¿Sí? ¿De qué manera? Nicole, ¿Sí? sí, ¿Jairo? yo creo que sí, sí, nos comienza a limitar. Ya, perfecto, nos comienza a limitar. ¿De qué manera? Em, bueno, yo leí la clase de hoy día, ¿ya? Entonces ahí estuve viendo lo que era la autoestima y todo el tema, y uno por lo general, cuando se analiza personalmente, se ve como desde el punto de vista objetivo, pero según lo que estuve leyendo, el entenderse y comprenderse es más del punto de vista subjetivo. Yo creo que por ahí va también el tema, que a veces somos muy objetivos en ver ciertas cosas y la mayoría quizás de nuestra vida se entorna también dentro del marco de lo subjetivo. Entonces yo creo que por ahí va también todo este tema. Sí, es cierto. Ujú. Tiene mucho sentido lo que comenta Jairo. Y
y cómo podemos relacionar esto, entonces, esta parte más subjetiva de nosotros de la autoestima, ¿cierto? Em, con, con esto que estamos conversando de las creencias limitantes. O sea, pensemos que si nosotros fuésemos personas que tenemos muchísimas creencias limitantes, somos personas que nos cuesta adaptarnos, que somos poco flexibles frente a las ideas, somos personas que tenemos esta mentalidad más fija, más cristalizada, ¿cierto? Probablemente eso nos va a traer muchísimas consecuencias no tan positivas a nuestra vida. Y cuando comenzamos a vivir esas consecuencias más negativas, ¿cierto? Eso va hablando acerca de nosotros, para nosotros mismos, nos dice cosas sobre nosotros mismos. Y eso va impactando la forma en que nos miramos, la forma en que sentimos afecto por lo que somos, ¿cierto? Entonces impacta nuestra autoestima de alguna manera. Y en ese sentido, la autoestima la vamos a entender principalmente como este valor, aprecio o también el respeto que una persona tiene por uno mismo, ¿sí? Entonces, como bien dice Jairo, es algo bastante subjetivo. Ahora, ¿por qué importa tanto la autoestima y por qué importa hablar de ella cuando estamos en un curso de prevención del síndrome de burnout? Porque finalmente la autoestima, cuando es saludable, ¿cierto? Es fundamental para nuestro bienestar emocional, ¿sí? Nos va a ayudar a que nosotros tengamos la capacidad de manejar el estrés, establecer relaciones que sean mucho más significativas y también tener este sentido de autoeficacia bastante alto que nos va a permitir perseguir metas con confianza en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades. Ahora, veíamos que la autoestima, ¿cierto? De acuerdo al contenido que tenemos en plataforma, que la autoestima tiene ciertas características, ¿cierto? Por un lado está la confianza en uno mismo, seguido de eso está la aceptación de nuestros propios logros y nuestros errores, porque la autoestima no es solamente idealizarnos, ¿cierto? No es creer que hacemos todo de manera maravillosa para querernos más, sino que tiene que ver con la aceptación de luces y sombras en nosotros, ¿sí? De tener una, si bien es algo subjetivo, mirarnos de manera más objetiva, ¿sí? Entonces, también otro componente importante de la autoestima es la resiliencia frente a los distintos desafíos. Si yo soy una persona que siente que tiene un alto valor, aprecio mucho mis características y siento mucho respeto por lo que soy y por lo que puedo llegar a ser y por mis propias competencias, yo voy a tener mayor resiliencia también frente a los desafíos. También implica, ¿cierto?, como componente o como característica el reconocimiento de mis propias habilidades y limitaciones, la capacidad de establecer límites, de defender los propios derechos también, ¿sí? Muy de la mano de la asertividad, ¿cierto? La autoestima tiene una gran correlación con la asertividad. La asertividad es esta forma de poder expresarnos de manera clara y directa, ¿cierto? En el momento adecuado, con la persona adecuada y poner límites por sobre todo, poder decir no frente a algunas cosas. ¿Y cómo lo hacemos cuando nuestra autoestima, ¿cierto?, se ha visto un poco permeada por cosas negativas, ¿cierto? Cuando nuestra autoestima en realidad no está muy bien constituida. Vamos a ser personas que probablemente nos vamos a expresar de manera más pasiva, nos vamos a callar, no vamos a defender nuestros puntos de vista, no vamos a hablar acerca de lo que deseamos, acerca de nuestros pensamientos. Vamos a ser más silenciosos frente al entorno y por lo tanto vamos a tener mayor probabilidad de ser pasados a llevar, de no ser considerados en lo que deseamos. Bien, entonces, ¿qué diferencia puede tener esto con el autoconcepto? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es el autoconcepto? ¿Cómo se diferencia de esta autoestima? Nicole, ¿Sí? sí, bueno, el autoconcepto yo creo que entiendo es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, Exacto, pero y hay que ver con sí, algo más sí, cognitivo, ¿cierto? sí, pero si va relacionado con la autoestima, yo creo que están entrelazados, Totalmente. porque Ujú. si no nos ¿Cómo lo... queremos, si no nos queremos nosotros a nosotros mismos, es difícil que tengamos o que podamos desarrollar un buen autoconcepto. Yo creo que también en el tema del trabajo, cuando tú comienzas a relacionar en temas de grupo y esas cuestiones, entonces yo creo que por ahí va ese tema. Creo que están relacionadas, pero claro, el autoconcepto también va a depender de cómo yo me vea a mí mismo, y cómo está mi autoestima, o si traigo traumas desde pequeño, como que todo se va entrelazando, entonces también ahí se va formando esa percepción que yo tengo sobre mí mismo.
Exacto, sí, toda la razón, Jairo. Tiene que ver con esta parte más de cómo nos pensamos a nosotros mismos, más que de cómo nos sentimos, cómo nos pensamos a nosotros mismos. Nuestra percepción, la imagen que tenemos de nosotros mismos, todo eso es autoconcepto, ¿sí? Em, ¿Por qué es importante el autoconcepto? Eso te da seguridad. Sí, Te, aporta te mucho. plantas con una seguridad con convicción. Ujú, exacto. Ujú. Ahora, este autoconcepto, que muy bien, como dijo Jairo, va muy de la mano con el autoestima, ¿cierto? Son, si bien conceptos distintos, son conceptos que se toman de la mano, ¿cierto? Em, Vienen en nosotros construyéndose desde etapas muy tempranas. Primero nosotros comenzamos a construir nuestra autoestima y nuestro autoconcepto en una etapa muy temprana de nuestra infancia, cuando comenzamos a observar qué dicen los otros acerca de nosotros mismos, ¿sí? Desde ahí ya comienza a generarse una narrativa en nosotros de qué somos, quiénes somos, qué podemos y qué no podemos hacer, ¿cierto? Entonces, ahí es donde también podemos encontrar a veces algunas creencias limitantes o facilitadoras, dependiendo cómo haya sido este entorno y cómo este entorno nos daba feedback respecto a nosotros, cómo este entorno funcionaba como un espejo de lo que nosotros al parecer somos, ¿cierto? Porque también tenemos que pensar que si bien el entorno nos da un feedback de nosotros mismos, a veces eso también puede tener cierta diferencia con lo que nosotros creemos acerca de nosotros, ¿sí? Y eso está bien. Finalmente lo más importante es cómo nosotros nos miramos y cómo nosotros nos sentimos. Ahora, esta referencia que nos da el entorno es importante también, porque por ejemplo cuando estamos en el trabajo y nuestros compañeros nos dicen, hoy, ¿sabes qué? Me gusta, eres súper organizado en esto, me podrías ayudar y enseñar cómo lo haces porque me hace mucha falta para esto. Eso alimenta mi autoestima, mi autoconcepto, me hace sentir una persona más disciplinada, más organizada, que puede ayudar también a otras personas, ¿cierto? Y así con otros muchos ejemplos que podríamos dar en el sentido positivo o negativo. Ahora, el autoconcepto tiene también sus propios componentes, ¿cierto? Tiene el componente, por ejemplo, de la autoimagen, que es esta imagen visual y emocional que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Es decir, si nos podemos dibujar nosotros en este momento, ¿qué dibujamos sobre nosotros, ¿cierto? Tiene también el componente de la autoeficacia, que lo hemos conversado también, que es esta creencia en nuestra propia capacidad para realizar tareas específicas. Y también el componente de la identidad social, ¿cierto? Que es la percepción de nosotros mismos en relación con grupos sociales, ¿sí? Por ejemplo, una creencia a lo mejor un poco limitante respecto a mi autoconcepto es que eh, soy una persona que no le gusta interactuar con otras personas, que prefiere estar más aislada del entorno social. Entonces, cuando yo voy a un evento social o una parte donde hay un gran número de personas, probablemente esa creencia limitante en mí respecto a mi autoconcepto, ¿cierto? Quizás va a generar que yo me aísle más todavía y que yo me sienta cómoda en esa creencia y diga, pero si a mí no me gusta interactuar, ¿para qué voy a intentar interactuar en este momento? Pero a lo mejor era importante interactuar, crear redes, crear contactos, ¿cierto? Dar a conocer un proyecto que estoy desarrollando, integrar a otras personas a lo mejor en algo que podría estar yo haciendo. Entonces ahí vemos cómo se va relacionando todo esto de las creencias que vamos teniendo, con cómo se ha consolidado nuestra autoestima, nuestro autoconcepto y cómo se va influyendo en el día a día, ¿cierto? En distintas actividades. Ok, entonces, ¿cómo podemos mejorar esta autoestima y este autoconcepto, ¿cierto? Primero, practicar la autoaceptación, es decir, observarnos nuestras luces y nuestras sombras, nuestras limitantes y nuestras virtudes, ¿sí? Poder observar realmente cómo somos, qué desafíos tenemos por delante. Segundo, celebrar los logros. Somos expertos en criticarnos y perpetuar durante mucho rato esa crítica cuando cometemos un error. Y le damos vuelta y lo masticamos una y otra vez en nuestra mente y lo conversamos con personas, ¿cierto? Y vamos perpetuando esa sensación del error por muchos días, por muchas horas, por semanas a veces, ¿cierto? Pero cuando tenemos un logro, a veces ni siquiera lo mencionamos.
Y no lo mencionamos a veces porque también en la sociedad está la creencia de que el que celebra un logro es una persona muy narcisista, es una persona muy obstinada, es una persona que se cree, como decimos en el buen chileno, ¿cierto? El hoyo del queque. Entonces, si nosotros tenemos esa creencia limitante, ¿cierto? Miremoslo desde esa perspectiva, de que celebrar mis logros es mostrar a la gente que yo me creo el hoyo del queque y en realidad yo no quiero que la gente me vea así, jamás voy a celebrar mis logros, ¿cierto? En cambio, si vemos el celebrar mis logros desde la perspectiva de que me estoy valorando a mí mismo o a mí misma y todo el esfuerzo que ha requerido llegar a ese logro, probablemente voy a comenzar a celebrarme mucho más y a dedicar más tiempo a celebrar esos logros. Logros pequeños como logros grandes, ¿cierto? A lo mejor un logro pequeño puede ser en esta misma línea del ejemplo que dábamos, de que yo soy una persona que en realidad no le gusta mucho interactuar con la gente. A lo mejor tuve una comida hoy con personas de mi trabajo y me atreví a conversar más. Fue un logro para mí. A lo mejor no fue un logro donde me estén entregando un diploma, donde la gente me esté aplaudiendo, pero para mí interiormente es un logro importante, porque a raíz de que pude establecer interacciones en ese momento, quizás encontré a alguien de mi trabajo con quien siento mucha coherencia en nuestra forma de mirar el mundo, la vida, las cosas que nos han pasado, y a lo mejor puedo tener en esa persona una red de apoyo importante en mi trabajo. Además, también podemos mejorar nuestra autoestima, ¿cierto? Y nuestro autoconcepto a través de establecer metas que sean realistas para nosotros. No metas muy grandes que a lo mejor puedan frustrarnos en la consecución de estas metas. También cultivando relaciones que sean positivas y también desafiando pensamientos negativos como lo hemos estado viendo hasta ahora. Y a esta altura yo creo que ya todos se dan cuenta de que estas creencias limitantes son súper inconscientes y que están en absolutamente muchas cosas de las que hacemos en el día a día. Bien, preguntas hasta ahora. Nicole, yo tengo la duda de lo siguiente. Ujú. Cuando tú hablas de consolidar la autoestima y el autoconcepto, mirado desde un punto de vista de como de establecerlo, de que sea algo permanente, porque yo tengo la sensación de que tanto la autoestima como el autoconcepto van variando, Sí. van oscilando, a veces están más bajas, a veces más altas, dependiendo de mil factores. Entonces, ¿cuándo hablamos de una consolidación? ¿Qué Yo diría significa que hablamos de consolidarlos? una consolidación cuando tú tienes conciencia plena de tu autoestima y tu autoconcepto. Así sea una autoestima, autoconcepto muy elevados o muy disminuidos, ¿sí? Porque finalmente esa consolidación de tener conciencia plena de cómo es el dinamismo de tu autoestima, autoconcepto, qué cosas, qué variables lo afectan, qué variables hacen que tú puedas aumentarlo o disminuirlo, es lo que te va a llevar a poder tener una mayor gestión de tu autoestima y tu autoconcepto. Y para mí ya eso es una consolidación de mi autoestima y mi autoconcepto, poder sentir yo que tengo el poder de la gestión de ello. Porque es claramente, es muy dinámico, van a haber situaciones que a veces van a permear mi autoestima y me van a hacer sentir un poco más disminuida en mis capacidades. Sin embargo, si yo he tenido esta reflexión previa y conozco plenamente cómo yo poder reforzar mi autoestima, voy a trabajar en ello y voy a volver a reapuntar. Gracias. Ujú. ¿Más preguntas sobre lo que llevamos hasta ahora? ¿No? Ok. Entonces, finalmente, ¿cierto? Algunas preguntas que aparecen ahí en la plataforma que son preguntas transformadoras, como se les llama, ¿cierto? Y que nos pueden orientar a trabajar esta autoestima y también el autoconcepto, ¿cierto? Primero, ¿cómo influye mi autoestima, ¿cierto? Y mi autoconcepto en la forma en que me percibo a mí mismo o misma, ¿cierto? Y en mis interacciones también con el mundo. Yo los invito a que luego de esta clase se puedan responder a estas preguntas ustedes mismos, aprovechando que estamos en sintonía con aspectos de nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Y además, ¿qué pasos puedo tomar para cultivar una autoestima saludable y un autoconcepto positivo? ¿Sí? Esto es totalmente gestionable, esto es totalmente intencional, se planifica, se observa, se toma decisiones al respecto, ¿sí? Entonces, para ir ya finalizando esta clase y dar espacio a que podamos conversar,
Recordar, ¿cierto? Todas las herramientas para nuestra gestión emocional son fundamentales en el ámbito laboral, ¿sí? Porque nos van a permitir manejar el estrés, regular nuestras emociones y mantener un equilibrio emocional. Y además también al nosotros poder dominar estas herramientas, podemos mejorar relaciones interpersonales, como bien vemos acá, em, incrementar la capacidad de resolución de problemas y reducir también el impacto negativo del estrés en el trabajo. ¿Sí? Bien, entonces quiero invitarlos ahora en los minutos que nos quedan, primero a tomar asistencia y seguido de ello poder conversar acerca del curso en general, ¿ya? Así como abrir la conversación. Entonces primero les voy a pedir si me ayudan apagando sus cámaras. Un momento, estoy viendo también que todos tengan su respectivo nombre y apellido. P. Faúndez Patricia, ¿sí? Patricia. Listo. Activen nomás sus cámaras, que vuelvo a agradecerles porque han tenido una participación increíble en todo el curso, con sus cámaras, con su micrófono. Bien, quiero entonces ahora permitir estos 20 minutitos que nos quedan, o menos en realidad, 18 minutitos, a que hablemos del curso en general, ¿sí? Que se hagan preguntas, que podamos reflexionar sobre algo en específico, que den sus apreciaciones, todo lo que quieran resolver en estos minutos que nos quedan. A mí me Em, gustaría yo- hacer como en situaciones que en el ámbito laboral conoces y tienes que convivir con personas que tienen características de narcisismo, que son bien demoledoras algunas personas, algunas personas. Ujú. Lo recomendable es poder salir de ahí, no tener contacto con ciertas personas que tienen esas características o que son demasiado power en el sentido de, más si son superiores, ¿cierto? De uno. ¿Cómo poder manejarla? Porque no puedes irte de esa oficina. O es complicado tal vez en situaciones poder solicitar cambio. ¿Cómo manejar cuando te vas a enfrentar a futuro o ya has tenido personas así y que no te han hecho bien a tu autoestima? Te terminas tal vez creyendo de que eres una persona inepta. Ujú. Qué interesante tu pregunta. Espera, que estoy... Yo anoto siempre las ideas que me vienen mientras ustedes van preguntando porque mis ideas son súper volátiles, o sea, se me van rápido. Creo que les había dicho que tengo déficit atencional. Bien, sí, interesantísima tu pregunta, Andrea, porque eh, si nosotros, o sea, hoy en día se habla mucho del narcisismo, ¿sí? Y se ha hecho mucha difusión del narcisismo, sobre todo en redes sociales, y se ha visto al narcisista como una persona tóxica, de la que tenemos que prácticamente que huir, alejarnos, ¿cierto? Pero hay contextos en los que esto no se puede hacer. Y más allá de tener que huir y alejarnos, como en algún momento dijiste, la recomendación es salir de ahí, yo diría que no, que la recomendación no es salir de ahí. Yo diría que la recomendación es observar a esta persona con estas características y tener dos cosas en mente súper importantes. La primera es que esta persona funciona de esa manera de acuerdo a una experiencia de historia de esa persona, ¿cierto? Para algo le ha sido funcional a esta persona funcionar de esa manera, ¿sí? Alguna batalla está ganando al al comportarse de manera narcisista, pero una batalla personal que no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Y por otra parte, yo aprovechar la oportunidad de mirarme en esta persona como un espejo, es decir, si esta característica de esta persona a mí me está afectando tanto en mi autoestima o en lo que creo acerca de mí mismo o mí misma, bueno, voy a aprovechar entonces la oportunidad de verlo como una especie de maestro, ¿cierto? Que me va a alumbrar en el camino de entender por qué esto me está afectando.
¿Será que realmente mi autoestima está tan debilitada que yo permito que esto pueda permearla? ¿Cierto? ¿O qué cosas tengo que reforzar yo en mí, más allá de la autoestima? ¿Qué tengo que reforzar en mí? ¿Cierto? De acuerdo a lo que esta situación me está mostrando que a mí me molesta tanto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que esta persona narcisista, una característica de las personas narcisistas es que suelen como responsabilizar al otro de absolutamente todo, ¿cierto? Es que es tu culpa, es que es tu error, es que tú lo hiciste, ¿cierto? Entonces, frente a esta persona, primero sintonizar con esta persona y decir, qué fuerte, qué agotador para esta persona tener que estarse deshaciendo de todos los posibles errores que hay en el entorno, porque le deben generar un malestar emocional, pero tan fuerte que al no soportarlo tiene que delegar ese error, esa equivocación, ¿cierto? Hay un sufrimiento en esa persona, por eso funciona de esa manera, a pesar de que esa persona a lo mejor muchas veces no sea consciente de eso, ¿sí? Pero yo sí soy consciente, ¿cierto? En mi propio desarrollo personal que esa persona transita por momentos difíciles que la han llevado a utilizar esto como una estrategia para relacionarse. Y por otro lado, frente a este mismo ejemplo, mirar yo y decir, ¿qué me pasa a mí, cierto? Cuando me adjudican la responsabilidad y el error de algo, ¿cierto? ¿Qué experiencias de vida he tenido yo donde se me ha culpado excesivamente por algo y eso me ha traído mucho malestar emocional? ¿Cómo me relaciono yo con eso en mi historia de vida? ¿Cierto? Y a partir de ahí va a surgir, les aseguro, una reflexión súper importante que nos va a invitar más allá a salir de ahí y alejarnos de esa persona, va a salir una reflexión que nos va a invitar a mirarnos más en profundidad y a incluso empatizar con esa persona y poder desapegarnos de la idea de que esa persona con lo que hace y dice nos afecta, sino que poder estar en interacción con esa persona sin que lo que esa persona hace y dice nos toque profundamente. ¿Se entiende? Ok. Olivia, tú también querías decir algo justo cuando Andrea nos puso ese caso. Sí, no, era con respecto al trabajo al que tenemos que enviar, que estuve revisando, pero dentro de todo hay una parte que no vi en el ejemplo, que es precisamente la última fase, la del quemado. Ujú. Como que no estaba bien específico o no lo noté Sí, no, para el desarrollo. O sea, yo puedo suponer o hacer en el trabajo esa parte, pero específicamente no, como que no estaba en el ejemplo del que se muestra. sí, justamente las preguntas de ese trabajo pide por una parte identificar como la parte del ejemplo del caso que se está dando, que está relacionado con la pregunta, y luego, y también hacer una descripción, ¿cierto? De qué es esa parte, ¿cierto? O esa fase, etcétera. Entonces yo les sugiero que cuando nos falte información en el caso, pongamos directamente en la respuesta supuestos, ¿sí? Por ejemplo, si bien el caso no menciona o no da características de la persona cuando ya se encuentra en esta fase, podemos hipotetizar que al haber cursado esto y esto y esto, esta persona podría decidir tanto, tanto, tanto. Entonces se entiende que ustedes están hipotetizando en la respuesta, pero finalmente igual me están dando a entender de que comprenden cómo se comporta esa persona cuando está en esa fase, ¿sí? Entonces, está permitido ahí el hipotetizar si es que la información no está contenida en el caso. Si la Ya, información está contenida en el caso, utilícenla. Ujú. gracias. Ok. ¿Más preguntas? O quizás retomar lo que estábamos hablando a raíz del comentario de Andrea, algo que les haya llamado la atención. Paula. Sí, nosotros a raíz de lo que comentó Andrea, en mi unidad nosotros somos tres, nos pasó algo así con la jefa que teníamos, que, que tenía así ese carácter que habían días que llegaba bien, habían días que no llegaba tan bien, y claro, y llegamos a sentir esa como inseguridad, al final preguntábamos todo, porque ya yo llevo años en mi unidad y las tres llevamos muchos años, entonces conocemos el trabajo, pero llegamos a insegurizarnos tanto por el hecho de que todo lo cuestionaba, todo tenía que pasar por ella,
que yo llegué a pensar que seré tonta, decía yo, me habré equivocado. Nos tocó en pandemia, que veía su nombre escribiendo y yo, el corazón me llegaba acá arriba. Decía yo, ¿qué pasó ahora? Y fue horrible. Gracias a Dios ahora ella no está mientras, porque tuvo guagüita. Pero nosotros llegamos a eso, fíjate, a pensar de que pobre su vida, pobre de ella, que debe sufrir, porque si se comporta así con el resto, es por cómo se tratará ella misma. Entonces, es complicado. Lo que sí agradezco, porque ella es excelente en su trabajo, porque yo no he visto no he tenido ninguna jefa más inteligente que ella en cuanto a la pega. Y le agradezco el hecho de que aprendí a trabajar así de manera perfecta, porque era tal mi miedo a equivocarme, a que me retara, que todo mi trabajo así es como cuadradito, así como muy ordenado, porque por miedo a equivocarme. Y no, gracias a Dios que éramos las tres, o sea, tenemos nuestra red de apoyo, hacemos nuestra mini hora de terapia. Ahora, bueno, ahora estamos de fiesta porque tenemos otra jefa que es un 7 nada que ver. No es por pelar a la jefa, sino que me sentí muy identificada con lo que comentó Andrea, que cómo llega uno a dudar de los propios conocimientos, de las propias capacidades, porque una persona tiene un mal carácter, un maltrato, y ella, todo el mundo, y yo decía, ¿en qué parte de mí digo yo seré tan pesa como ella? Decía, a lo mejor, claro, me di cuenta que sí, que de repente aquí en mi casa, con mi mamá, con mi marido, con mi hija, de repente contestaba mal gratuitamente. Y yo decía, me estoy poniendo como esta galla. Y empecé a cambiar, porque dije, me descargaba, y yo decía, "Oh, estoy igual que esta loca". Decía. Pero, y eso se lo agradezco, y le agradezco eso, le agradezco a que aprendí a trabajar de manera correcta, tratando de buscarle el lado amable, porque uno ya es más vieja, entonces está igual es cabra, entonces ya digo yo, uno cuando es más viejo, uno ya se pone más tolerante, como que te da lo mismo, como que llega ya a decir así como que pobrecito. Entonces me sentí súper identificada y bueno, y ahora claro, estamos esperando que vuelva, pero ya la sabemos manejar, o sea, ya es una cosa que puede que no vuelva, puede que por su guagua a lo mejor no quiera volver y vuelva a otra unidad. Entonces, porque mi unidad igual es muy demandante el trabajo de ella. Entonces, puede que pase cualquier cosa. Al menos ya estamos preparadas. Lo bueno sí que, como dije, nos apoyamos mutuamente, o sea, las tres nos apoyamos mucho, hacemos terapia. Entonces, era eso lo que quería comentar más que nada. Y bueno, Importante, y que ¿verdad? como uno con los años, porque por ejemplo ya yo de cabra me era muy mecha corta, así como que ya reaccionaba y paraba el carro y va. Ahora no, ahora como que ya bueno, es tu manera de pensar, bueno, o sea, como que uno se relaja un poco, como que en relación a esto del curso. Ujú. Uno como que he visto muy reflejado. Las otras clases no hablé mucho porque tenía una laringitis horrible, estaba muda, eh, y por eso ahora que tengo un poco de voz, aprovecho a comentar. Era eso. Gracias, Paula. A mí Sí. le pasa que me acuerdo de una persona que un día me dijo, a la gente difícil, dígale que sí, sobre todo si es jefatura. Bueno, ya, sí, hágalo, lo voy a hacer como usted me dice. Y después usted hace las cosas como sabe que se tienen que hacer y le presenta los resultados. Y va a encontrar todo bueno. Hay ocasiones en que Puta, no podemos, pelee, ¿cierto? ya, en ese tipo de cosas. No se haga mala sangre. Me Sí, acordé del alcalde de la Pérgola de las Flores, de wow. la obra. ¿Ah? El caballero decía que a todo el mundo le decía que sí, pero cuando quedo solo, hago lo que me conviene a mí. Y Sí, en hay general, momentos en que sí, podemos. da resultado de repente quedarse un poco callado, escuchar, decir, tiene toda la razón, lo voy a hacer según sus instrucciones, después presentar el trabajo como uno sabe que se tiene que hacer y muchas veces no, si está perfecto, porque la instrucción en general es lo mismo que uno sabe que tiene que hacer. Sí, sí. Sí, hay momentos en que podemos hacer eso que dice Olivia, ¿cierto? En que en realidad no se va a indagar mucho en la forma en que vamos a llegar al mismo resultado, entonces podemos decir sí,
Bueno, ok, ya, ¿cierto? Y de esa manera evitarnos algunos problemas y mostrar un buen resultado igual. Ahora van a haber momentos en que no vamos a poder tanto, sí, ahí hay que tener cuidado con nuestra frustración. Algo que quiero dejarles antes de irme es que en este tipo de situaciones que estamos hablando ahora, algo que a mí, Nicole, ¿cierto? Más allá de Nicole psicóloga, Nicole persona, me ha ayudado muchísimo en mi vida para poder enfrentarme a personas más que me generan incomodidad emocional, es que cada vez que se me presenta una persona por delante que me genera como este temblor emocional y esta molestia, incomodidad, angustia, trato de ver a la persona como un maestro, ¿sí? Como un maestro que a pesar de que esa persona jamás lo va a saber, ¿cierto? Pero es un maestro que me viene a mostrar un mensaje sobre mí mismo o mí misma, ¿cierto? Entonces ahí comienzo a conversar conmigo misma y me pregunto por qué esto me está incomodando tanto, por qué esta actitud me incomoda, qué creencias tengo yo a la base de ser de esta manera, ¿cierto? Y ahí es donde finalmente cada persona que me genera o con cada persona con la que me incomodo, finalmente me termina generando un aprendizaje sobre mí mismo y más desarrollo personal. Entonces, utilicemos los elementos que a veces no son tan agradables, como estas interacciones con personas con estas características, para poder seguir creciendo nosotros, ¿sí? Y muy bien esta parte que también nos muestra Paula, ¿cierto? En su ejemplo de poder empatizar con el otro a pesar de que nos genera esta incomodidad emocional, ¿cierto? De poder decir lo que está atravesando, o sea, tener que enfrentarse así a la vida tampoco es fácil. Y esta persona además lo tiene muy en su inconsciente, entonces, wow, qué agotador debe ser para esta persona tener que funcionar así, ¿cierto? Y ver qué parte de eso nos quiere mostrar algo sobre nosotros, ¿sí? Yo los invito a eso, a que cada persona que les genere incomodidad la vean como maestro y vean qué cosa hace falta aprender para ustedes mismos. Bien, ¿alguna última pregunta? ¿No? Ok, bien. Les Disculpe, agradezco ¿fecha entonces. límite para la entrega del trabajo? Tienen 10 días para poder hacer la entrega del trabajo, para poder ¿10 días, subir. 10 días corridos? Sí, días corridos. Ujú. Días por día. Hasta el 22, si no me equivoco. Domingo 22. Claro, si estamos a jueves 12, claro. Sí. Sí. Ujú. Vamos. Ya, gracias. Bueno, quiero aprovechar de agradecerles por la participación que han tenido durante todo el curso. Han sido súper amables también conmigo, súper acogedores. Me gusta mucho que hayan hecho muchísimas preguntas, que hayan aterrizado el contenido a experiencias que viven en sus propios trabajos y en sus vidas en general, porque esto no solamente nos ayuda a tener una mejor prevención del síndrome de burnout en el contexto laboral, sino que también a cuidarnos a nosotros mismos en la vida en general, ¿sí? Entonces son aprendizajes transversales, encuentro yo, que siempre debemos tener en nuestra vida. Así es que ha sido súper grato para mí compartir con ustedes en estas 4 clases que no hemos visto. Espero tener en algún momento la oportunidad de volver a compartir con ustedes. Bien, María José, los dejo contigo. Ya pues, oye, muchas gracias a todos por la participación. Me imagino que les va a servir mucho esta clase. Y no sé, cualquier duda que tengan, seguiremos en contacto a través del correo, así que no hay ningún problema durante el proceso hasta que termine esto. Tengo Gracias, una María Paula, José. pregunta, María José. sí, El correo que escribiste es estudiosvirtuales@poderjudicial.cl, ¿no es PEJUD? Espejud. Es que decía poderjudicial.cl. Me Ah, llamó la no, atención. Espejud. Espejud, lo voy a Ya, escribir. Espejud.cl. ya. Gracias. Ya, ahí está. Ya pues, A este correo enviamos el trabajo. el trabajo hay que subirlo a la plataforma de estudios virtuales. Ah, ya, Este correo es listo. para en caso de consultas, cualquier duda que tengan durante Ya. el proceso. Ya pues, que tengan un buen día y Gracias. nos estamos Ya, viendo. Que muchas estén gracias. súper bien. Gracias. Chao, Nicole, Gracias a gracias por todos. todo. Chao. Chao. Te Chao, Chao. gracias pasaste. Nicole. Gracias, Hasta Nicole, por luego. todo. Chao, Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chaito, gracias. Hasta luego. chao, Chao. chao, Prosperación, chao a todos. Chao a todos. Adiós. Chao.
Chao, gracias.